funciona exactamente igual. Recuerda que todo lo que digo en el video son tus derechos, pero hay que reclamarlos. Y nosotros tenemos una fórmula súper sencilla. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Una cosa es que no aparezca en data crédito y otra cosa muy distinta es que no te puedan cobrar. Y la razón en la que pueden cobrarte y puede volver a aparecer en data crédito es que mantienen el título valor en blanco y eso es ilegal. O sea, ni siquiera en la Constitución está permitido eso, pero ellos lo hacen. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Es muy sencillo, te vas a mi data crédito, allá solicitas que se elimine el reporte por el paso del tiempo, ahí está en reclamaciones. Igual en mi perfil también lo tengo por ahí, sino que no es un video que tenga como, ni tiene 1000 visualizaciones porque a nadie le interesa, pero ahí está. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Oye, qué lindo, muchas gracias. Espero que compartas este video con todas las personas que tú puedas, porque sí se puede. Y aquí está la prueba. Gracias. Súper fácil. Hay un formato incluso que yo estoy regalando en mi canal de YouTube. Busca Andrea García Prescripción. Ahí estoy regalando el formato y solamente es un formato de demanda. Llenas la demanda. El hecho es decir, bueno, hace tanto es que está esta deuda, está en mora y por lo tanto, señor juez, solicito la prescripción sobre la misma. Y listo, es así de sencillo. Radicas y ya el resto de pruebas y todo, nosotros ya decimos el resto por ti. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Bueno, si no te han quitado el reporte es porque tal vez tengan documentos tuyos. Puede que sí haya archivo definitivo y te felicito porque eres muy de buenas en eso, pero tienes que averiguar si retiraron o no retiraron el título valor, porque una cosa es la demanda y otra cosa es el título valor. Y para el reporte pues toca averiguar cómo está actualmente. Para eso sí o sí necesitas una asesoría para que nosotros podamos hacer la recolección de las pruebas. Al final de este video te dejo todo. Oye, qué lindo, muchas gracias. Espero que compartas este video con todas las personas que tú puedas, porque sí se puede. Y aquí está la prueba. Gracias. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Tienes dos opciones, tú escoges. La primera es que vayas a mi perfil aquí. Tenemos un formatos excelentes de negociación. Yo me lo saqué de los procesos que se llevan en la oficina y lo hicimos muy sencillo, paso a paso. Y el segundo, quieras una asesoría. Entonces, Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. oye, qué lindo, muchas gracias. Espero que compartas este video con todas las personas que tú puedas, porque sí se puede. Y aquí está la prueba. Gracias. Fácil, súper fácil. Te vas a mi Instagram, en el perfil vas a buscar, o aquí también en el Linktree hay un ebook gratuito, sí, gratuito, absolutamente todo gratis, para que tú sepas por qué causal vas a eliminar el reporte, lo uses y ya, sencillo. Oye, qué lindo, muchas gracias. Espero que compartas este video con todas las personas que tú puedas, porque sí se puede. Y aquí está la prueba. Gracias. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Esto es muy normal que pase. Lo que no es normal es que tu reporte siga ahí. Lo que nosotros hacemos en ese caso es, como te lo mostramos, hacemos la investigación previa para recolectar las pruebas y saber a quién nos vamos a dirigir y así proceder a lo que se decida, lo que sea el asesor, si es negociación, prescripción, caducidad, ahí sí depende de lo que se encuentre. Todo esto se hace dentro de una asesoría. Las asesorías tienen costo, así que pues tú decides. Tenemos dos clases de asesoría, una en la que recolectamos pruebas y te indicamos qué hacer, y otra en la que recolectamos pruebas y te indicamos qué hacer, y
pasos muy sencillos ya podrías eliminar el reporte. Oye, qué lindo, muchas gracias. Espero que compartas este video con todas las personas que tú puedas, porque sí se puede. Y aquí está la prueba. Gracias. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Y nosotros lo hemos logrado, sí, nosotros lo hemos logrado exitosamente en los procesos que nosotros llevamos. El detalle es que pues por el valor de tu deuda, para que tú contrates nuestros servicios, pues sí, porque cuesta aproximadamente 2 a 3 millones por cada deuda, lo cual pues no es equivalente. Para ti la recomendación sería que adquirieras una asesoría y en la asesoría solicitaras a nuestro asesor que se llama Gustavo, que ha guiado estas negociaciones de una forma muy exitosa, ¿ves? Pero no sé si Gustavo esté disponible. Entre más rápido lo hagas, muchísimo mejor. Y lo de la eliminación de reporte depende de ti, únicamente de ti, porque si tú dices, ay, ok, quiero negociar, pero no tienes como la disposición, nada que hacer. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo, que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Sí, de verdad es Bancolombia, la casa de cobranza de Bancolombia, ellos te actualizan, o sea, apenas tú pagas, ellos se actualizan. El detalle es que sí te va a quedar el castigo. Entonces, pues, sí o sí, necesitas asesoría con nosotros. Tenemos dos opciones, que es la asesoría en la cual hacemos la recolección de pruebas y un especialista de nosotros, un profesional, te dice pues qué hay que hacer. Y la otra es que es una asesoría similar más el paso a paso para que tú elimines ese reporte. Si arrancas hoy, más o menos antes de Halloween, ya tendrías un nuevo score crediticio. Depende de si arrancas hoy. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo, que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Ay, muchas gracias, Alex. Y pues perdóname por haberte hecho perder el tiempo viendo redes sociales, cuando el viento te podía despejar todas las dudas. Lo siento y gracias por el comentario. Legal no es, pero ilegal tampoco es. O sea, no hay nada que no puedas. ¿Sí? Si tú no tomas acción, pues no es que se pueda hacer mucho, pero pues ni para allá ni para acá. Es que no se va a hacer mucho, es muy sencillo. O sea, vete para mi data de crédito, ahí cuando entras incluso te aparece la referencia en la cual dice esta deuda y tú inicias la reclamación. Y ya, o sea, es así de sencillo. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él.
Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Una cosa es que no te pueden reportar porque a la final ese es tu derecho, son derechos constitucionales. Pero estos derechos de que te cobren, que te embarguen los bienes y todo, sí pertenecen a los derechos que están en el Código Civil y en el Código de Comercio y son sobre el patrimonio. Así que no es lo mismo. Tienes toda la razón y yo entiendo tu posición porque de verdad lo que estás viendo es muy, muy injusto. Aquí hay un detalle que debes tener muy en cuenta, Gris, y es si realmente eh, estás haciendo algo por esa injusticia. Porque lo que estoy viendo es que solamente estamos como huyendo del problema. Pero recuerda que tu score crediticio, que tu tranquilidad es la que se está viendo afectada y que esto es muy sencillo de eliminar con la ley 2157, porque al final es tu derecho. Reclamar los derechos es muy importante, sino que se nos da el mal genio y decimos que no, y no sé qué tan saludable sea, pero la decisión es tuya. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, diría mi abuelita. Está la ley, está la normatividad, yo ya te dije todo, pero si tú no haces nada, no va a desaparecer automáticamente, o sea, eso no pasa. ¿Y qué hiciste? ¿Les creíste? ¿Les solicitaste la documentación? ¿Qué hiciste? Porque, o sea, mira cómo es esto, mira que son derechos fundamentales, mira absolutamente todo. Y mira, aquí está la respuesta, el banco, pero la casa de cobranza no, el banco le autoriza a la casa de cobranza y eso es lo que te estoy diciendo en el video, que es ilegal. ¿Qué estás haciendo por esta situación? Cuéntame. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Pues la teoría ya la tienes, ya tienes caducidad, ya te dije lo que hay que hacer. El detalle es reclamar los derechos, por eso nosotros hicimos todo lo que hicimos para que en sencillos pasos tú realmente reclames tus derechos. Sobre todo desarrollamos la fórmula especialmente para esta casa de cobranza que es QNT, porque para nosotros también ha sido complicadito. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él.
Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Esas son unas de las desventajas de que tengan el pagar en blanco, pero sobre todo de que tú no ejerzas tus derechos. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Sí, y mucho ojo con lo que también puede hacer tu empleador. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Si tú no haces nada, sí. Sí, porque cogen tu pagaré y ellos usualmente están escritos. Lo difícil de la casa de cobranza es que nadie lo vigila. Y nosotros, pues, si pones a revisar todos los comentarios, tampoco es que hagamos mucho. Es más, por ahí un señor diciendo que es que la ley no sirve. No, la ley no sirve. No sirve porque necesita que sea ejercida. ¿Sí? 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Si te están enviando estos mensajes es porque tú tienes la ventaja, pero para eso tienes que hacer una buena negociación mirando primero aquí y después aquí, o primero aquí y después aquí. Bueno, recuerda que la asesoría te va a dar información privilegiada para que puedas solventar eso y eliminar el reporte. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos.
Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Todo lo que tú hayas aprobado es legal, absolutamente todo. Se puede salir de esa situación con una buena negociación y lo podemos hacer, nuestros abogados lo pueden hacer si adquieres la asesoría inmediatamente. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Sí, embargar, secuestrar y rematar. ¿Quieres perder el carro? 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Estaría la insolvencia perfecta para ti, pero por 40 millones es mejor que nosotros llevemos el proceso. No tomamos ningún caso sin la recolección de pruebas sin que se adquiera una asesoría. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Sí, también se puede. Pero quieres seguir con esa deuda. Pero sí, claro que sí, se puede por el paso del tiempo. Es tu derecho al olvido, tu derecho. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Sí, es totalmente legal y por lo que veo hiciste un mal acuerdo. Si hubieses seguido con una asesoría o hubieses seguido mis videos, estarías mucho, mucho mejor. Coméntame cuál es tu situación actual. Insolvencia, insolvencia. Es aquí cuando yo les digo que miren por cuánto es inicial y luego cuánto aumenta muchísimo. Y es porque nosotros nos sentamos y no hacemos nada. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito.
197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Aquí ya lo siguiente sería una tutela. El detalle es que tu título o valor lo deben estar por ahí. Nosotros vemos casos similares al tuyo y nos toca recolectar todas las pruebas y llevar el proceso. Sobre todo si es hace más de 23 años, porque imagínate que sea de 1 millón de pesos por 23 años, serían 23 a 25 años. Si tienen el título o valor en blanco, mira, es un peligro. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. No es eso, lo que pasa es que es buscar soluciones, es saber cómo solventar todo lo que tú tienes. No sé si tú lo sabes, pero por ejemplo cuando una empresa, si quieres, pues miremos, a ver, Colombian Beach ha estado muchas veces en este tipo de reestructuraciones e incluso el gobierno les ayuda. En un caso colombiano podríamos revisar lo que tiene que ver con justo y bueno. La pregunta es, ¿por qué ellos sí pueden acceder a este tipo de cosas y nosotros no? Y lo triste de las empresas es que incluso a veces se quedan sin pagar a los empleados. Al empleado que ni siquiera tiene más ingresos, que gana un salario mínimo, que está manteniendo a su familia. Pero cuando lo hacemos personas del común, cuando explicamos esto, ay, sí es malo, coméntame, ¿tú qué opinas? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. No te vamos a dar ninguna facilidad de pago. Vete para YouTube y averiguas toda la información, en mi perfil está y ahí lo haces de forma gratuita de verdad. Nadie más te lo está diciendo, nadie más lo está haciendo por ti. Lo único que sí te voy a pedir es que compartas esta información, porque como tú hay muchas personas más. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Es que es lo triste que este video no va a tener muchas visualizaciones. Yo en YouTube hice todo el contenido gratuito. Todo, todo, todo. Y si me siguen en Instagram, yo cojo y regalo el ebook en el cual te explica exactamente todo. Y en mi página web está también todo. Y todo es gratis, gratis. Pero la gente de verdad, ya, y gratis.
197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Joan, tengo una niña de 5 años y claro que a mí me encantaría que eso le enseñaran en el colegio, pero adivina que no está como endeudarse. Pero mira una cuestión, y es que cuando lo hacemos gente del común sí es malo, porque estamos diciendo no vamos a responder, es que no vamos a responder porque no podemos. Pero con un mundo lo hacen grandes empresas, entonces sí es bueno o es normal. Si quieres, vete a la Superintendencia de Sociedades ahí en internet y averiguas cuántas empresas están en proceso de insolvencia. Lo triste de las empresas que están en proceso de insolvencia no es que no paguen sus deudas, lo triste de las empresas que están en proceso de insolvencia es que no le van a poder pagar a los trabajadores de a pie, a esos que trabajamos las 8 horas para mantener a nuestra familia, y que si no nos pagan no vamos a poder pagar las deudas. Pero para ellos sí está bien y para el trabajador de a pie no. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Oye, qué injusticia y sobre todo pues por no estar ahí. Resulta que para esto la ley 2157 trae la normatividad muy expresa y en teoría tú solamente debes como poner la denuncia en la fiscalía, avisarles a Datacrédito desde tu celular, o sea, es que ni siquiera tienes que salir para que te eliminen los reportes inmediatamente. Eso dice la norma. Lo que pasa es que es más fácil cobrarte a ti y reportarte a ti. Por eso es que es tan injusta esta parte y que nos toca ejercer los derechos. No lo permitas y difunde la información para que a nadie más le pase. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Wow, es duro, pero sí es. Fuera de la banca termina siendo así. Tú no podrías crecer si tú no estás en la banca, por eso es que es un derecho fundamental que nosotros podamos acceder a créditos, pero es que la gente no lo ve así y es muy muy triste. Y lo más triste es que yo hago todo gratis en YouTube y no comparto ni. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. 197 millones y logramos una reducción de
el 85% de la deuda. Imagínate el 85% de la deuda. Nuestro cliente confía en nosotros y terminó pagando solamente 30 millones de pesos. O sea, él ya no sabe qué hacer con esos 160 millones de pesos restantes. Imagínate lo que pudimos hacer por él. Sí, ese fue el descuento que se le dio del 85% de la totalidad del capital. O sea, logramos reducir total de intereses, que esos son los que te molestan, total de gastos de cobranza y tras de todo que le redujeran del capital. Eso es lo que nosotros logramos por nuestro cliente, porque él confió en nosotros. ¿Y tú? Duele. Qué comentario tan doloroso, más cuando llevo 2 años en el que estoy haciendo contenido gratuito en YouTube de cómo manejar las finanzas y sobre todo cómo llevar tu propio proceso de insolvencia de forma gratuita. Y en Instagram hay gente que me ha felicitado. Ahorita tengo un comentario porque han hecho todo de forma gratuita. Somos los únicos abogados que de verdad nos hemos sentado a hacer contenido y contenido y contenido para ustedes, para que digan este tipo de cosas. Lo que pasa es que debes entender que si ya quieres algo más, entonces pues hay que pagar, porque la carrera cuesta, porque estar aquí cuesta, porque absolutamente todo cuesta. Pero seamos un poco más empáticos en esas cosas. Ya lo hicimos, yo ya hice todo lo que podía hacer, así que no hagamos ese tipo de comentarios y más bien compartamos el contenido que tenemos y tengamos un mejor país. Oye, qué lindo, muchas gracias. Espero que compartas este video con todas las personas que tú puedas, porque sí se puede. Y aquí está la prueba. Gracias. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito. Haz que tu negociación sea inteligente y te ofrezco 3 opciones. Lo vayas a YouTube y mires todo sobre finanzas personales. Allí encontrarás varias cosas que te parecerán interesantes y cómo organizarte para pagar tus deudas. Y la segunda, que te puede dar calma, es que nosotros hagamos la investigación y en una asesoría tenemos las herramientas para poder hacer la negociación. Es más, Gustavo, nuestro asesor, ha tenido una cantidad de éxito y lo puedes ver en algunos de nuestros posts. El único detalle es que no siempre está disponible. Y la tercera es que nosotros llevemos la negociación. Síguenos, vota por nosotros, contáctanos y revisa contenido gratuito.